Vamos a seguir con Heidegger. Habíamos visto La esencia de la verdad, que es un libro muy interesante de Heidegger porque dentro de las obras suyas es relativamente simple de leer. Está escrito con un estilo mucho más inteligible que el de otros libros. Respecto de Heidegger, en esta obra habíamos visto cómo la verdad es principalmente desvelamiento. No hay que entenderla, según Heidegger, en el sentido escolástico de conformidad o adecuación entre el entendimiento y la cosa, o entre una proposición en la cosa, sino que profundamente la verdad significa etimológicamente aletheia. Aletheia quiere decir lo que no está latente. En griego y en latín la raíz es la misma. Por ejemplo, latens en latín quiere decir lo que late o lo que está latente o escondido, lo que está debajo. Y aletheia es privativo de lo que late, o sea, de lo que está latente o escondido. La verdad, por lo tanto, es hacer que algo que está escondido no esté escondido. Con lo cual vemos una conexión muy cercana con lo que en general llamamos la mística, porque la palabra mística también en griego se refiere a lo escondido, a lo secreto o escondido. Por eso pareciera que la verdad es el desvelamiento de lo místico o de lo que está escondido. Heidegger interpreta el mito de la caverna de Platón, de la República, y mientras alaba los datos del problema tal como lo plantea Platón, al mismo tiempo lo critica porque se ve en él ya una desviación respecto de la verdad en el sentido original griego, es decir, la verdad es concebida de una manera ideal. Justamente se trata de llegar a las ideas, y detrás de todas las ideas está la idea del bien, la idea suma. Pero ya el hecho de buscar ideas, de buscar formas determinadas, es un alejarse de la verdad, porque la verdad es el ser mismo de las cosas que aparecen. Y las ideas son determinaciones, por lo tanto artificiales, del ser mismo de las cosas. Aquí la concepción de Heidegger recibe el influjo de la historia que comienza en el nominalismo. Perdón, porque no estaría, ¿no es en esta etapa, así cuando dice la verdad está en el ser mismo de las cosas, Sí. más cercano a Aristóteles? Bueno, el problema es que el ser para Heidegger y el ser para Aristóteles son distintos, porque el ser para Aristóteles es el ser del ente, y para Heidegger el ente no es otra cosa que una idea, y por lo tanto es algo que no tiene profundidad. Lo que está recortado inteligiblemente sobre el fondo del ser es algo que no tiene profundidad, es algo que una vez entendido ya se entendió, es eso que es. Este es el problema de las ideas y este es el problema del ente, porque en la metafísica occidental, según Heidegger, hay una conexión esencial entre la idea y el ente. Por lo tanto, se ha perdido el ser en su significado más auténtico, que es una especie de devenir del espíritu. Por eso decíamos que la filosofía heideggeriana es, en cierta manera, el camino de la fenomenología del espíritu de Hegel al revés. En vez de ser progresivo y progresista, es regresivo. Hay que ir para atrás, no para adelante. Hay que ir hacia el pasado, no hacia el futuro, como en Hegel. Por otra parte, la conexión entre ambos es muy estrecha. Hay un libro
que creo que he traído otra vez, que es la explicación que hace Heidegger de la fenomenología del espíritu de Hegel en un curso poco posterior a El ser y el tiempo. ¿Es ir para atrás? ¿Es ir a donde los presocráticos? Sí, los representantes fundamentales son los presocráticos, especialmente Heráclito, no Parménides. Porque Parménides, en cierta manera, prefigura a Platón y Aristóteles. Desde Platón y Aristóteles, especialmente, la metafísica occidental ha tomado un camino desviado, por decir así. Ha dejado el ser en la oscuridad, no lo ha hecho aparecer. Platón determinó la esencia de la verdad como aletheia, el vértice extremo de la filosofía platónica es la idea del bien, idea tu agazú. O sea, por una parte, en Platón hay un aparecer de la verdad, en el sentido anterior y auténtico del término. Por otra parte, está ya en Platón el inicio de la desviación de la metafísica, porque lo principal es la idea, más aún la idea del bien. Y en ese sentido, Platón construye ya una ontoteología, porque la idea del bien corresponde a Dios como ente supremo. Heidegger, en el mito de la caverna, distingue dos estadios. Primero, la situación del hombre en la caverna subterránea. Corresponde a la descripción que hace Platón de cómo están estos encadenados, que ven las sombras, pero no en cuanto sombras de algo, sino que creen que las sombras son realidades. En la situación aquí descripta, ellos son más bien enteramente tomados y limitados por lo que está delante de ellos. Y este delante, Platón lo llama to aletheis, lo desvelado. El problema es que los encadenados, los hombres que están atados con cadenas, no lo ven en cuanto desvelado. No lo ven en cuanto desvelado, lo ven como si fuera la realidad. No captan la diferencia entre lo que está velado y lo que está desvelado. Este no ser de la diferencia hace que el hombre en la caverna sea, como decimos, no en sí, tomado y limitado por algo y prisionero suyo, encadenado. Pero al final también este ser tomados y limitados, este total no ser en sí, pertenece, como podemos ver, a este ser presos
o tomados ilimitados, pertenece, como podemos ver, la desvelación, la luz y el ente. O sea, todavía no se llega a un concepto adecuado de verdad, cuando estos encadenados no son en sí. Hace falta una desvelación, y esto corresponde al segundo estadio, que es la liberación del hombre en el interior de la caverna. El problema es que esta liberación también falla. En el segundo estadio sucede algo que concierne al hombre. Le son quitadas las cadenas. ¿A qué cosa conduce este suceso? ¿Qué cosa comporta necesariamente? Platón lo subraya en modo explícito. ¿Qué cosa sucedería necesariamente con esta liberación de las cadenas? Platón, en efecto, quiere que se preste atención propiamente a esto, a ver la fisis del hombre, y en esta dirección va la mención. Lo que se repite en manera clara, como en el primer estadio, también al final de la descripción del segundo estadio, es así. El que ha sido liberado retendría que lo que veía en el pasado, las sombras, sea más desvelado que lo que le es mostrado ahora, es decir, las cosas en la luz misma. Se trata todavía con claridad muy tangible del aleces, o sea, del desvelado. En el segundo estadio sucede entonces algo que concierne la desvelación. En el primer estadio hemos visto que el aleces, o sea, el verdadero, entraba en el juego junto con otros momentos de la situación de estos hombres sin que captásemos la conexión. Ahora, sin embargo, porque sucede algo que concierne al aleces, que entra así en el juego, resultará claro si y cómo, junto con este suceso, cambien también sus referencias, es decir, si y cómo estos mismos se pongan en descubierto. Es decir, aquí hay que preguntarse qué cosa es la esencia de la desvelación, que es la verdad. O sea, qué cosa es este aparecer de lo que estaba oculto. Cada verdad tiene su tiempo. En el fondo, callar y esconder al saber algunas verdades son parte, el callar y el esconder, de la educación al saber. No todas las verdades equivalen, hay verdad y verdad. El talante del texto de Heidegger, como decíamos antes, es especialmente místico y misterioso. Se trata de entrar en algo que no es común. Lo que es común es lo que ven los hombres encadenados. Los hombres liberados son aquellos que captan la verdad como verdad. Es una verdad cambiante, cada verdad tiene su tiempo. Y esta verdad tiene que ver, como dijo antes, con el hombre, con la naturaleza del hombre. La verdad es algo que aparece en el hombre. Y la naturaleza misma del hombre consiste en hacer aparecer esta verdad. Por eso el hombre, según esa famosa frase de Heidegger, es el pastor del ser.
Es aquel que cuida el ser, pero al mismo tiempo aquel que lo hace aparecer. ¿Qué cosa es el ser? El ser es fundamentalmente algo conectado con el tiempo. No es una idea fija, como en Platón y como en toda la historia que depende de Platón, de la metafísica, según Heidegger. Es decir, tampoco es un ente, porque lo propio del ente es ser una idea, es algo recortado por la inteligencia del hombre para uso y consumo. Cuando sucede la desvelación, es decir, la verdad, ya el hombre no se contenta con el ente, sino que deja aparecer algo de lo más profundo que hay en él. No todos los entes equivalen, sin duda hay ente y ente. El ente supremo, claro, es el bien o Dios. En la cercanía del ente, Cuando dice el ente supremo es Dios, en realidad está hablando de una imagen recortada de Dios. claro, Ahí se aproximaría a Wittgenstein diciendo que en realidad sobre la realidad misma de Dios no se podría decir nada. Porque si todo lo que digo es una idea, es un aspecto recortado. Ahí serían... bueno, Heidegger diría que se puede decir algo y es justamente lo que dice la metafísica, pero eso que dice la metafísica en el fondo no entra a la realidad, a lo más profundo de la realidad, que es este ser que se aparece. En este sentido es cercano a Hegel, porque también para Hegel Dios es Dios, pero no puede ser adecuadamente captado sino como un momento de esa realidad más profunda que es el devenir o la unidad del ser y la nada. En Heidegger, bueno, no hay un fin en el sentido de la metafísica clásica o una causa final como si fuera una realidad en sí que atrae, porque se trata justamente de ir al revés, de ir hacia lo originario, y lo originario es una experiencia fundamental. Por eso decimos que es una especie de experiencia mística. Y la conexión con el mito de la caverna de Platón no es casual, porque es claro que este es uno de los puntos principales que han utilizado sea los filósofos neoplatónicos, sea los padres de la Iglesia, y ambos tienen en gran medida una componente mística. Poner toda la base en una experiencia fundamental. ¿Está Sí. haciendo depender al ser de la existencia del hombre? Exactamente, bueno, esa es la idea. Pero una cosa es decir que el ser es el pastor, una cosa es decir que el hombre es pastor, porque yo lo entiendo ahí como una función. Sí. Otra cosa es que el ser y el hombre se necesitan mutuamente de uno con el otro para ser. Bueno, es bien difícil salir del vocabulario. Claro. Pero en el fondo Dios depende del hombre para su existencia. Podríamos decir que sí en cuanto es una idea, y una idea es una fabricación del espíritu. Ese es el problema fundamental del ente heideggeriano. Que es un artefacto. Y eso que está detrás, que no es, que no lo puedo, sin que él intenta, por ejemplo, hablar de eso que está detrás, o lo pone solamente como experiencia original, fundante. Bueno, intenta hablar, pero para hablar no hay que usar el lenguaje del ente, hay que usar otro tipo de lenguaje. Está bien. Ahora, eso, él llega a sostener un poco, porque la existencia del hombre, o del espíritu, se puede datar, vamos a decir, históricamente. Sí. Pero entonces el ser también tiene una historia. El ser tiene una... Yo sigo pensando con categorías demasiado clásicas para él,
Bueno, los heideggerianos, los que dependen de Heidegger, por ejemplo, Foucault dice que el hombre es una invención reciente, hace poco que inventaron al hombre. Bueno, pero uno lo podría pensar, está bien, históricamente está bien. Dentro de la gran historia de la evolución de esto que llamamos universo, el hombre es una milésima parte de lo que es la historia. Bueno, el hombre es una invención reciente en el sentido de darle una esencia. Eso es lo que quiere decir Foucault. Es decir, algo determinado. Lo racional. Sí. Pero si no existiera el hombre para pensar al ser, Sí. se estaría negando la existencia del todo. Eso es lo que no me acuerdo entender de la posición heideggeriana, poner como al hombre en el centro y de alguna manera el mundo depende, el mundo existe si existe el hombre. Bueno, en ese sentido es un idealismo todavía más explícito que el de Hegel, porque Hegel por lo menos relativiza al hombre. Está bien que lo relativiza en función de la idea absoluta, que tampoco es Dios, pero por lo menos hay algo espiritualmente superior al hombre, que es la idea, y también el espíritu absoluto que entiende la idea. En Heidegger se trata más bien de una antropología, de una metafísica que es antropología. Antropología y metafísica están intrínsecamente unidas para Heidegger. Y para los heideggerianos también. Y en eso sí hay una diferencia esencial respecto de la metafísica clásica, porque la metafísica clásica, como vimos en Aristóteles y en parte en Platón, se refiere a lo que no tiene materia. Es la ciencia de lo que no tiene materia. En cambio, si la metafísica está intrínsecamente conectada con el hombre, ya no es metafísica en el sentido clásico del término. Y es en este sentido que dice Heidegger que la metafísica occidental se desvió, porque lo que para unos es lo propio de la metafísica, para él es una desviación. Porque lo que de verdad se puede captar, se lo capta en una experiencia. Decíamos anteriormente que es interesante notar cómo la palabra experiencia aparece también en los medievales y sobre todo en Santo Tomás para designar la experiencia mística, no para designar el conocimiento sensitivo ni el conocimiento experimental en el sentido de las ciencias modernas, sino para designar la experiencia mística. Siempre la palabra experiencia quiere decir experiencia mística en Santo Tomás. En Aristóteles hay algo intermedio, la experiencia es un modo de conocer que no es todavía científico, pero que pertenece a la inteligencia en combinación con los sentidos, como el que tiene un obrero, etcétera, cuando ha hecho muchas cosas guiado por un sabio, que es el que entiende con la inteligencia. Lo que sucede en el segundo estadio es un fracaso. ¿Qué cosa fracasa propiamente? Esto, que el encadenado, liberado de las cadenas, choca con el desvelamiento en cuanto tal. Él no llega a ese desvelamiento. Es decir, no es el encadenado que por sí mismo llega, sino que es liberado extrínsecamente por otros. Pero Platón no dice que los prisioneros están puestos desde la infancia frente a lo desvelado, cierto, pero no frente a lo desvelado en cuanto desvelado. Ellos no saben nada del hecho que y del modo en el cual lo desvelado, al cual se le asignan, es justamente tal, y del hecho que sucede algo como la desvelación. Este suceder de la desvelación no es tampoco para el que ha sido liberado de las cadenas. ¿Qué cosa lo revela? El hecho de que él no sabe distinguir entre las sombras y las cosas, entre algo desvelado y otro respecto de su respectiva desvelación.
Pero no hemos dicho que la diferencia se abre en su divergencia, cierto, se anuncia la diferencia entre las sombras y las cosas reales. Sin embargo, el prisionero liberado de las cadenas no logra actuar la diferenciación, no puede captar como tal la diferencia que se abre en su divergencia y que le es sugerida en tal modo. Y por lo tanto no sabe actuarla realmente, no sabe instituir una relación con ella. La diferencia, sin embargo, sucede en el acto de la diferenciación. Actuar la diferenciación sería ser hombre, es existir. Esto es muy importante. O sea, ser hombre es existir, es actuar la diferenciación. ¿La diferenciación entre qué? Entre dos cosas desveladas. Las dos cosas desveladas son la realidad misma y las sombras de las realidades. Hay que saber que las realidades, que las sombras desveladas son desveladas como sombras. Hay que conocer esa diferencia respecto de qué, de las cosas reales. Captar la diferencia es un acto, o sea, es algo más radical que la diferencia entre las cosas, que la diferencia entre el ser y las ideas. O que la diferencia entre el ser como ente y las ideas. Es algo que está más abajo, es un acto espiritual, es un actuar. Después viene el tercer estadio, que es la auténtica liberación del hombre hacia la luz originaria. Aquí también Heidegger utiliza un lenguaje místico, citando largamente a Platón en griego y después en alemán. Pero el propio del hombre es distinguir entre la realidad y la sombra. Sí, lo propio del hombre es el acto por el cual distingue las realidades de las sombras en cuanto desveladas, es decir, en cuanto conocidas como correspondientes a esas realidades, y no simplemente como conocidas en sí, como hacen normalmente los hombres que están encadenados en la caverna, pero que no saben que están encadenados, y que por lo tanto que lo que ven son sombras de otras cosas, creyendo en cambio que son cosas en sí. ¿Cuál es la esencia de la verdad en el sentido de la desvelación que reluce en la unidad de estas conexiones? Primera pregunta, ¿cuál es la conexión entre la idea y la luz? Ante todo, ¿qué significa idea? La visión del qué cosa es, o sea, de qué cosa es la esencia. Eso es fundamentalmente la visión de las ideas y en el fondo del ente. ¿Qué cosa vemos con los ojos? ¿Qué cosa oímos con las orejas? El ver equivale ahora a una aprehensión. Se trata ciertamente de la aprehensión de algo, es decir, de esto, algo en cuanto libro, pero no a través de los ojos y de la vista. Es una mirada cuya vista no tiene nada de colorado o de coloreado. Eso no es nunca alcanzable a través de una mera composición de color. Y no tiene absolutamente nada más de sensible. En él, sin embargo, vemos en el sentido que nos relacionamos a lo que se presenta y a lo que se ofrece. Cuando decimos con tanta naturalidad vemos el libro, usamos ya el mismo verbo ver en una acepción que nos es del todo obvia y usual y en la cual nos admiramos solamente de que alguien nos lo haga notar.
Y Platón, con el descubrimiento de la así llamada idea, no ha hecho nada más que esto, hacernos notar que vemos algo. Cuando encontró las ideas, no se trataba de algo que él haya elucubrado en alguna especulación extravagante, sino de aquello que cada uno ve y comprende cuando se relaciona con el ente. Platón puso el dedo solamente con fuerza y seguridad inauditas. Lo que es visto en este ver es idea, eidos. En griego, idea está conectado con idein, que es ver. Estas vistas son lo que la cosa singular se presenta, son aquello en lo cual la cosa singular se presenta en cuanto esto o aquello. Es presente y se presenta. Presenta, presencia, se dice entre los griegos parusía, o en forma abreviada usía. Y presencia significa para los griegos ser. Algo es significa es presente, o mejor, como decimos en alemán, es Western, se presenta en el presente. La vista, la idea, da, por lo tanto, el en cuanto qué cosa una cosa se presenta, o sea, lo que una cosa es, su ser. Esto es, según Aristóteles, la segunda substancia. La primera substancia es, en cambio, aquello que es todavía más presente, aquello que es, por excelencia, substancia. Hemos dicho que, según Platón, más allá del ente, más allá de las cosas singulares, hay algo todavía distinto, las ideas, etcétera. En la idea captamos qué cosa cada ente es y cómo es. Brevemente, el ser del ente. El ser es una presencia. Ser es presencia. Es algo que aparece. Bueno, en este sentido Heidegger no está muy lejos de Hegel. Aunque él usa otro vocabulario, tiene un gran virtuosismo para desarrollar un vocabulario filosófico propio. Sin embargo, las ideas no son demasiado lejanas de lo que ya había dicho Hegel. Son mucho más cercanas a Hegel que a Kant. Porque en Kant Heidegger vería una forma de platonismo. Por lo menos intenta sacar más a la realidad del sujeto. La pone un poquito más del lado de afuera. ¿Quién? Y Heidegger. Porque en Kant es el sujeto que arma de alguna manera. Claro. La realidad. Acá por lo menos lo reconocen estando ahí. Sí, es aquel en el cual se presenta la presencia del ser. El ser es presencia, o sea, es relación con el hombre, es relación del espíritu con el hombre. Es un espíritu que habla a otro espíritu. Por eso usa una palabra teológica que es parusía, una palabra que está en la Sagrada Escritura, en San Pablo. La usía es parusía. La usía es la sustancia o la esencia. La esencia aparece. Este es el sentido de la metafísica occidental, que está centrada en el ser, en este sentido, en el ser que aparece. Y el ser aparece como idea, principalmente.
porque detrás de las cosas que aparecen están las ideas. Solamente el ver la idea, esto es, la comprensión del qué cosa es y del cómo es, brevemente, del ser, nos hace en general reconocer al ente en cuanto a aquel respectivo ente que es. Con los ojos del cuerpo no vemos nunca el ente, pero aunque si vemos ahí, aún si vemos ahí, ya hay ideas. Los prisioneros de la caverna ven solo entes, sombras, y creen que haya solo ente, no saben nada del ser y de la comprensión del ser. Por eso deben ser alejados del ente, de lo que para ellos es solamente ente, de las sombras, y tienen que ser conducidos fuera de la caverna. Ellos tienen que afrontar un ascenso y dejar a las espaldas o detrás lo que está solo alejándose incluso del fuego de la caverna, del sol verdadero, que es a su vez solo una imagen de un ente, y subir a lo más claro del día, a la luz, a las ideas. Pero ¿qué cosa tiene que ver la idea y la esencia de la idea con la luz? En tal modo, arribamos solamente ahora a poner en sentido propio nuestra primera pregunta. La esencia de lo claro, la transparencia. Es decir, la luz hace aparecer algo del ente y algo de la idea. El ente y la idea se ven a la luz o con la luz. Es difícil saber qué es la luz, se puede responder físicamente. Una respuesta viene siempre de la teoría física de la luz, la teoría corpuscular de Newton, la teoría ondulatoria de Huygens, la teoría electromagnética de la luz de Faraday. Pero así no se comprende más la luz en su referencia al ver, a nuestro inmediato comportamiento visivo, y se la reduce en cambio a un proceso natural como los otros, corregido, pero no verdadero, porque corresponde a los datos de hecho, o porque se agrega a los datos de hecho un ámbito del todo inadecuado. Bueno, todo el lenguaje de Heidegger es así, es un lenguaje muy fenomenológico. Entonces la luz es la que quiere separar de la luz. La luz es lo que es más profundo que el ente y que la idea. Es lo que está detrás, claro. La luz Es la presencialidad de la presencia. Ser es presencia. ¿Por qué el ser es presente? Por la luz, por algo que está detrás. Él va a rechazar la idea platónica del sol. Bueno, justamente se trata de interpretar la luz. Pero no el sol. Como fuente, como idea de bien, ahí no va a rechazar. Sí, no dice que la rechaza, pero que hay que ir más en profundidad, que sería esta luz. Y después viene el problema de la luz, porque la luz por sí misma implica una diferencia. ¿Qué cosa significa claro? ¿Qué cosa tiene y qué cosa produce? La expresión alemana helle o hell, claro, deriva de hallen, resonar, que es originariamente una connotación del tono o del sonido, como contrario de dumpf, cupo.
En el origen, por lo tanto, claro, no es para nada un carácter de lo visible, sino solamente en el lenguaje ha sido transportado al ámbito de lo visible. Esto es en el campo en el cual la luz tiene su rol. Así hoy hablamos de día claro, luminoso, etc. Lo oscuro es un caso límite de la luz. Y esto lo acerca Hegel, que también decía que no vemos nada cuando hay solo claridad, no vemos nada cuando hay solo oscuridad, vemos algo cuando hay ambos al mismo tiempo, la luz aclarada o la oscuridad, la luz oscurecida o la oscuridad aclarada. La luz mezclada con las tinieblas con la luz. Lo oscuro es un no transparente porque él mismo es una modalidad del dejar transaparecer. La función fundamental de la idea es dejar aparecer el ser del ente. La idea es oscura, pero al mismo tiempo hace aparecer algo, que es el ser del ente. La esencia de la luz es dejar pasar por la vista. Si la luz, como en el mito, es entendida en este sentido trasladado, es decir, como transparencia, sea de lo claro, sea del vidrio, análogamente el ver, en el sentido corriente, yo veo el libro, significa en sentido trasladado, ver el ente, el libro, la mesa, la casa. Lo que es visto en la idea y en cuanto a idea es, más allá de la metáfora, el ser, el qué cosa es y el cómo es del ente. Idea significa lo que es visto anticipadamente, lo que es captado anticipadamente y que anticipadamente deja aparecer o transparecer el ente en cuanto a interpretación del ser. Bueno, esta afirmación también es importante. La idea hace aparecer el ente en cuanto a interpretación del ser. El ente es interpretación del ser. Aquí también hay cercanía respecto del idealismo y del ambiente cercano al idealismo. También es cercana al idealismo la conexión entre libertad y luz. Evidentemente Heidegger se inspira en Platón porque estos ven la luz plenamente cuando dejan de estar encadenados, es decir, cuando retoman la libertad. La imagen simbólica, es decir, el entero acaecer, examinado hasta aquí, nos ofrece también algunas menciones respecto del modo en el cual debemos entender la libertad. El segundo y tercer estadio muestran que ella no es solamente liberación de las cadenas, en el sentido de hacernos libres de algo. Tal libertad es solamente ausencia de vínculos, es algo negativo. No se trata entonces de una liberación negativa, sino positiva, para el auténtico ser libres, que es indicada simbólicamente en lo que sucede más allá de la simple liberación de las cadenas o desatamiento de las cadenas, un ascenso a la luz del día. Ser libre significa ahora ver en la luz, o más precisamente, habituar progresivamente la mirada del oscuro a lo claro, y de nuevo de lo que es visible en lo claro a lo claro en cuanto tal, a la luz misma, de modo tal que la vista se haga como un pequeño rayo de luz. ¿Qué cosa quiere decir esta expresión? Lo explicaremos después. ¿Qué cosa tiene que ver la luz con la libertad auténtica?
Ver en la luz significa relacionarse anticipadamente con lo que libera. Lo que libera es el liberante, el que hace libres. Ver en la luz significa hacerse libres para aquello que vuelve libres, relacionarse con ello. En esta relación, él me hace ser auténticamente libre, me vincula a lo que deja penetrar y a través del vínculo me hace ganar potencia, no renunciar a ella. Vínculo no es una pérdida de potencia, sino una toma de posesión. Así se explica la conexión entre libertad y luz. ¿Qué? explicar un poco más de la libertad y la luz? La libertad y la luz es un vínculo con lo que libera, o sea, con la fuente de la luz, podríamos. Eso más que arriba, bueno, que sería Sócrates. Porque es una libertad, eliminar el pecado de ignorancia. Sí. Soy libre cuando conozco. Claro. Más libre cuando conozco lo que es. Bueno, es que Platón es socrático también, claro, ¿no? Platón es socrático, de hecho no conocemos casi nada de Platón, sino lo que está casi nada de Sócrates, sino lo que está en Platón. Pero es el mismo planteo. Claro. Captar ideas significa comprender el qué cosa es y el cómo es el ser del ente. Hacerse libre por la luz quiere decir comenzar a ver claramente, comprender el ser y la esencia y por lo tanto experimentar solamente ahora el ente en cuanto ente. La comprensión del ser libera al ente como tal. Solamente en esta comprensión el ente puede ser un ente. Bueno, esta también es una frase importante. Es la comprensión la que hace que el ente sea ente. En todo ámbito posible el ente puede venir al encuentro de nosotros, acercarse y alejarse solo en base a la libertad que libera. La esencia de la libertad es, brevemente, como un rayo de luz. Ver preventivamente claro y vincularse a la luz. Solo a partir de la libertad y en la libertad, entendiendo su esencia en el modo que se dijo, el ente se hace más ente, porque es en este o en aquel modo. Hacerse libre significa comprender el ser en cuanto tal, y solamente esta comprensión hace ser al ente en cuanto ente. O sea, hay que reinterpretar todo a la luz de la verdadera comprensión, porque nosotros vivimos en un mundo de sombras, como en la caverna platónica, y lo que creemos que es real en realidad no es real en el sentido en que lo creemos, porque no vemos aquello que refleja. ¿Eso que refleja qué es? Eso que refleja son las ideas, pero las ideas mismas tienen su sentido solo en el ser. Porque las ideas ¿qué son? No son otras cosas que el ente desvelado. Pero detrás del ente desvelado está el desvelamiento del ente, que es esa luz originaria. Lo fundamental es captar esa luz. Ahora bien, el problema de esa luz es que es diferencia. O sea, captar la luz quiere decir captar la diferencia entre las ideas y los entes. Cuando yo distingo entonces lo que es la diferencia entre el ente y la idea, no le descubro al ente como idea, eso es lo que no. Sí, descubro al ente como reflejo de la idea, exactamente, pero lo comprendo nuevamente, como una idea más clara, podríamos decir. Pero justamente descubriéndolo como una idea más clara, yo tengo más acceso a la luz, que es la experiencia originaria, que es el ser. El ser es luz. Y al poner el ente como una idea más clara, le quito su consistencia pesada que tenía antes. Claro, lo elevo según la elevación misma,
que tengo yo como liberación, es decir, como acercamiento a la luz. Los términos son todos místicos. Por ejemplo, el rayo de luz. Ese rayo de luz está en Dionisio, como hemos visto en el principio de la teología mística. Pero y paradojalmente en Dionisio se llama rayo de tiniebla. O sea, Heidegger se mueve en zonas muy cercanas a la mística. Pero también le permite tomarlo y desecharlo. Sí, porque se da cuenta que lo originario es la luz. El ente está recomprendido, más aún se recomprende permanentemente. Es una hermenéutica continua, porque captar el ser del ente es ser nuevamente, o sea, ser siendo, que quiere decir devenir en cierta manera, con un lenguaje de Hegel, ¿no? Entonces, cuando uno tiene esa experiencia, todo el mundo se va reinterpretando. Los entes se van rehaciendo y las ideas mismas aparecen de otra manera, según cómo se van rehaciendo los entes también, porque lo fundamental no es la idea fija ni los entes fijos, sino la experiencia fundamental según la cual se captan ambos, como proyecciones, podríamos decir. O sea, la verdad es una diferencia, es una separación. En el sentido etimológico, podríamos seguirle la corriente a Heidegger y decir que es algo diabólico, que se separa. O sea, es una experiencia muy fundamental, la que quiere hacer captar Heidegger, según la cual se reinterpreta todo el universo y se recrea todo el universo, podríamos decir. Ahora, Hegel pondría esta recreación del universo en una etapa del espíritu absoluto, como el momento del espíritu, que va tomando conciencia del hombre. En Heidegger, la recreación del universo, ¿se da en individuo? ¿Se da en una época? ¿Se da Y pareciera que se da en todos los individuos y en todas las épocas, y de maneras diferentes. Justamente esa sería la diferencia con Hegel. El individuo que se compromete con la verdad, sería la palabra de él. Sí, con la verdad es que ese sería esta verdad. La verdad es compromiso. Sí, pero no compromiso en el sentido del deber, de la ética del deber. Compromiso en el sentido del diferencial. Exactamente. O sea, compromiso con la autenticidad. Pero el individuo. Sí, es el individuo y son las épocas también. Y la época en cuanto está marcada por determinados paradigmas, o ¿podrías usar la palabra paradigma? Paradigma, no he visto que usara la palabra paradigma, pero el sentido epocal pareciera estar más conectado con lo colectivo, ¿no? Pero cuando él hace El hombre está en constante decisión, y es con ella que tiene inicio precisamente la historia, y es en ella y solamente en ella que se decide, por otra parte, respecto de los dioses. Es decir, esa decisión, pareciera que Heidegger está hablando del pecado original, pareciera, sobre todo si lo comparamos con Hegel. Porque con esta decisión tiene origen la historia. Y así se decide algo respecto de los dioses. El ser mismo recibe su significado del pensamiento, dice también.
Y eso es lo más característico del espíritu occidental. Lo lógico es la forma absoluta de la verdad, más aún es la pura verdad misma. Aquí cita Heidegger a Hegel, todavía en la introducción a la filosofía. Toda esta ciencia del ente es lógica y todavía está ahí con Hegel. La metafísica para Hegel es ciencia de la lógica. Bueno, no sé a qué hora termina esto. No, 6:45. 7. 6:45 supuestamente. Y para Platón el ente, o para Aristóteles el ente, ¿a qué hacía referencia? Para Aristóteles. Para Aristóteles, en la metafísica, el ente. Bueno, el ente para Aristóteles es lo primero, es la sustancia y es el objeto de la inteligencia, es la base de todo. Al punto que Dios es el ente supremo. Dice, y lo hemos visto, es el ente, es el primero de los entes. Proton ton onton. Y eso es lo que no le gusta a Heidegger. Él conecta esto con el pensamiento. En el fondo, Dios es el fruto de un pensamiento. Es un ente más del universo. Legítimo, pero un ente más del universo. No es ateo en el sentido de que diga que no tiene que haber Dios, sino en el sentido de que este Dios no es el fundamento de todo, sino que el fundamento es el ser, que es distinto de Dios. Y ese ser está haciendo como una decisión, como lo que hace libres o como una liberación. En este sentido se conecta también con Hegel, con la Befreiung, que es la liberación, que es una distinción o una decisión en el fondo. Los entes son cuando el espíritu que está en el hombre decide. Ahora, esto lo lleva más que a una antropología, igual a una metafísica, Sí. a una antropomorfización del todo. ¿No parece ser una antropomorfización del universo? Poniéndole una voluntad que se parece más a una voluntad humana que a una voluntad. Sí, claramente. Bueno, esto es la característica permanente del idealismo. Cuando hablamos de idealismo estamos indicando justamente eso, ¿no? Que lo que parece ser el espíritu absoluto en el fondo es algo muy parecido a un espíritu creado o incluso al espíritu humano. Es una explicación de todo el universo desde el espíritu humano, y desde el espíritu humano captado de una manera determinada. Y aquí también cita Nietzsche, aquí se las ve con el cristianismo, porque el cristianismo es un platonismo para el pueblo. Es decir, el cristianismo continúa aquello que había iniciado Platón respecto de los entes. Y por eso Heidegger en estas obras tiene a veces frases cortas, irónicas, contra el cristianismo y contra la metafísica del cristianismo, que es la escolástica. Cita justamente en latín a veces las ideas de los escolásticos. Y en este libro mismo está la referencia a la grandeza del nazismo, que hemos citado también otra vez. Lo que hoy, aquí y allí se hace pasar como filosofía del nacionalsocialismo y que no tiene nada que ver o mínimamente que ver con la íntima verdad y la grandeza de este movimiento. Es decir, con el encuentro entre la técnica planetaria y el hombre moderno, no hace más que pescar en lo tórbido de estos valores y de estas totalidades. Es decir, aquí Heidegger afirma explícitamente
la grandeza y la íntima verdad del nacionalsocialismo. Más que esto no se puede decir, pues este no son cartas que le fueron a publicar a Heidegger, sino que es un libro publicado por él, o más bien un curso dado por él, publicado en un libro. ¿Y se retractó después? No, Heidegger nunca se retractó. La introducción aquí en italiano es de Gianni Vattimo. ¿Y cuál es la relación entre la... Pero aquí escribe de modo más serio, ¿Y por qué la grandeza del nazismo? ¿Qué relación tiene con Bueno, es que el nazismo sería la interpretación más grande que hubo del ente, podríamos decir. ¿Por ese carácter de dominación, de técnica? Claro. En ese sentido... Tendría que haber más que alabado, justamente haber reconocido más como Nietzsche. Nietzsche, por ejemplo, hubiera dicho el nazismo Nietzsche no le toca vivir el nazismo. No. Nietzsche hubiera dicho, acá está la panacea de todo lo que estoy diciendo. Acá está, pero de una manera pesimista lo hubiera tratado, me parece. O sea, la elevación de un pueblo, la elevación de una idea, de una técnica, Nietzsche hubiera dicho, todo lo que vamos criticando, se lo critica la iglesia, se lo critica los sistemas y ahora está, en el Estado. Sí, claro. Sí, porque el nazismo es organización. Claro, y él, a mí se me decía porque justamente lo alaba cuando en otros lugares es tan parecido a Nietzsche y sin embargo acá se termina volcando como por ejemplo con la carta de la realización. Es casi Hegel imitándolo a Napoleón y diciendo que es Exactamente, sí. Es más cercano a Hegel. No, Heidegger es muy cercano a Hegel y en este libro se ve más todavía, porque prácticamente es una paráfrasis de la ciencia de la lógica. Se ve que es alguna conferencia, aquí esta edición no es tan crítica, pero es toda una explicación de Hegel. Heidegger es buen, a diferencia de Nietzsche, es un buen filósofo en el sentido que es técnico, que conoce la historia de la filosofía, que era fenomenólogo, era discípulo de Husserl. Entonces, no es una serie de pensamientos así expresados caóticamente como el Nietzsche. Ahí McIntyre, un estudio muy interesante sobre Nietzsche. La verdad que estos puntos han sido temas muy afines todos. Y McIntyre, analizando a Nietzsche, en el fondo Nietzsche dice, él quiere no destruir una teoría, sino la teoría en sí. Quiere filosofar sin filosofía, en contra de la enciclopedia británica, del enciclopedismo, todo. Y de que en el fondo después este intento de la antifilosofía o de la no teoría, y por supuesto está todo hecho de una forma de frases o de metáforas y todas cosas así, deviene en un Deleuze, en un Foucault que termina haciendo de vuelta a clase. ¿Sí? Bueno, y en Heidegger, sí. Claro, el tono anti-teoría deviene en una teoría de la antiteoría, y que se termina dando en tipos que vuelven a dar clases en la universidad. O sea, Nietzsche se va, pero sus seguidores terminan dando clases en la universidad. Exactamente. Pero sí, para entender a Heidegger hace ya falta unos buenos años de filosofía atrás, ¿no? Para captar lo que quiere decir el texto y además conocer bien la filosofía alemana, el idealismo, Hegel y en parte Kant.